Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan ustedes muy buenas tardes. Si fueran tan amables de abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, vamos a leer los versículos 22, 24 y luego nos saltamos al versículo 35, del 35 al 43. De hecho, vamos a terminar el sermón de la semana pasada. Ustedes saben, hemos estado en esta serie tan hermosa que el Señor nos ha estado dando. Hemos estado hablando acerca de la fe. El Señor nos ha estado enseñando acerca de lo que es una fe genuina, ¿verdad? Lo que realmente es una fe vista desde un punto de vista bíblico, valga la redundancia. Entonces, la semana pasada, en esta serie, vimos acerca de la mujer, esta mujer que tenía flujo, y yo creo que en ese sentido el Señor nos ha hablado muchísimo, y dando gracias a Dios, hoy vamos a terminar con este capítulo que es maravillosísimo acá en el Evangelio de Marcos. Esta sección es linda, es hermosa, por lo que contiene, me refiero, ¿no? Y vamos a leer, hermanos, ahí la hija de Jairo, se titula justamente este sermón de hoy día, es la segunda parte, capítulo 5. Versículos 22 al 24. Vamos a leer. Dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, es decir, a Jesucristo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24. Fue pues con él, es decir, Jesucristo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Luego del versículo 25 tenemos que entra en escena esta mujer de flujo, el Señor le sana, vimos eso la semana pasada. Versículo 35, nos saltamos allá y dice: y mientras él aún hablaba, ¿verdad? Mientras él, es decir, Jesucristo, aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, es decir, Jesucristo, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él, es decir, el Señor Jesucristo, les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, que es santa, es pura, es verdadera, es lo que mejor nos conviene. Oramos, Señor, para que esa palabra que es tan poderosa pueda entrar a nuestros corazones y pueda sacar todo lo que no viene de ti, Señor, y pueda establecer lo santo, lo puro, lo verdadero, lo honesto que viene de ti, amado Padre. Te lo pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús, y oramos para que en este día, Señor, la gloria de Cristo llene este lugar, y todos los corazones que estamos aquí seamos convencidos por el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Bueno, esta es digámoslo así, la escena que tiene que ver con Jairo y la hija de Jairo. Lo hemos titulado la segunda parte, la hija de Jairo, y yo quisiera primeramente, antes de empezar a hablar un poquito, recordarles un poquito cómo es que Marcos presenta al Señor Jesucristo acá en su Evangelio. Hemos hablado un poco acerca de esto la semana pasada, y vimos pues obviamente que Marcos nos muestra
a un Jesús activo, ¿verdad? A un Jesús sirviendo, a un Jesús sacrificándose Él mismo, a un Jesús salvando, ¿verdad? Vemos que Marcos, al presentar las obras y los hechos del Señor Jesucristo, el aporte que Él hace es interesante, porque el enfoque que Marcos da acerca del Señor Jesucristo es un enfoque que se centra más en sus obras, en lo que Él hizo, el Señor Jesucristo hizo, más que en sus enseñanzas. De ahí, por ejemplo, si usted empieza a leer el libro de Marcos, usted se va a dar cuenta que el Evangelio de Marcos no tiene la genealogía que presenta Mateo o Lucas, por ejemplo. El Evangelio de Marcos va directamente al tema, ¿no? Él habla brevemente acerca del bautismo y luego ya Marcos nos muestra a Jesucristo en pleno ministerio. Es un reporte breve que da el evangelista Marcos acerca de la obra y el ministerio de Jesucristo. Es un reporte breve de los hechos, donde nos muestra a manera de, por así decir, un periodista, ¿no? Él recogió la información y lo dio rápidamente, ¿no? Esa es la manera. Si nosotros pudiéramos resumir el Evangelio de Marcos en un versículo, de todo lo que se trata el Evangelio de Marcos, podemos hacerlo, resumirlo en un versículo. Marcos capítulo 10 y versículo 45 sería un gran ejemplo de esto, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese sería un gran resumen de cómo Marcos presenta el Evangelio y presenta a Jesucristo en su Evangelio. Además, recordemos, amados hermanos, que ya el Señor Jesucristo, cuando llegamos acá al capítulo 5 del Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo ya está, por así decirlo, como una sentencia de destrucción, ¿verdad? Los fariseos, los herodianos se habían reunido, no les gustaba cómo Él predicaba, no les gustaba lo que Él hacía, sus milagros, ¿verdad? Muchas veces en día sábado, en día de reposo, y no les gustaba eso. Entonces ellos se reúnen, capítulo 3, versículo 6, se reúnen justamente para planear destruir al Señor Jesucristo. Entonces ya cuando llegamos acá al capítulo 5, el asunto es crítico. El asunto realmente es crítico, no solamente para el ministerio del Señor Jesucristo, sino para todos aquellos que oyen su mensaje, que ven sus milagros, que son testigos de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Así que hay algo que antes de empezar debemos de considerar primero, amados hermanos, para que entendiendo esto podamos entender de qué va este sermón, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el versículo 22, ¿sí? Versículo 22 del capítulo 5 que estamos viendo acá, dice así, acompáñenme: vino uno de los principales de la sinagoga, dice, llamado Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Debemos, yo creo, considerar primero, antes de empezar, para tener a manera de contexto, ¿verdad? Porque es importante entender esto para entender el resto del sermón, ¿sí? Consideremos primero qué es una sinagoga. Yo sé que muchos han escuchado una sinagoga cuando leemos, como siempre mi hermano recomienda, leamos la Biblia, y a veces pasamos, leemos, pero no sabemos qué es una sinagoga. Una sinagoga, amados hermanos, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, y mucho antes también del tiempo de Jesús, podemos retroceder cuando el pueblo del Señor estaba cautivo en Babilonia, que empezaron a hacerse estas sinagogas. Son edificios, son casas, podemos llamarles también instituciones, donde los judíos se reunían para dar servicios de adoración a Dios. Se leía la Torá, se aprendía la ley, se recogían ofrendas, se aprendía acerca de la ley de Dios, se reunían para orar. Estas sinagogas surgieron justamente cuando el pueblo de Dios estuvo cautivo con Babilonia. Surgieron ahí en ese tiempo. Sin ellas, es decir, sin las sinagogas, los judíos no hubiesen podido conservar su identidad religiosa y nacional. Porque es ahí, mientras ellos estaban en cautividad, donde ellos podían recordar, leer
los manuscritos que ellos tenían, la ley, y sobre todo también era el lugar, a pesar de que ellos estaban cautivos, era el lugar donde ellos podían conservar sus tradiciones como pueblo, como nación. Y eso siguió así hasta que ellos ya nuevamente regresaron, tomaron posesión de Jerusalén, reconstruyeron el templo, pero quedó esa costumbre de tener sinagogas en pueblos, en aldeas más o menos grandes, más o menos pequeños. Es decir, eran lugares de un carácter profundamente nacionalista judío. No solamente para leer la Torá, leer la ley, aprender, orar, recoger ofrendas, etcétera, sino también era donde se conservaba la tradición judía. Es decir, ellos no eran como los romanos, ellos no eran como cualquier otra nación. Era ahí donde se conservaba su nación judía. Eran tremendamente nacionalistas. Eso era una sinagoga. Para los tiempos de Jesús eso era muy común. Usted puede leer en los evangelios que el Señor Jesucristo iba a tal sinagoga, entraba en tal sinagoga y leían la palabra, etc. Ahora, eso con respecto a la sinagoga. Estas sinagogas estaban administradas por personas muy notables. Es decir, que la administración de estas sinagogas, de estos edificios, de estas casas, de estas instituciones, por así decirlo, estaban administradas o por hombres o personas muy notables de la comunidad. Es decir, no cualquiera podría llegar a ser un administrador de esa sinagoga o un principal de esa sinagoga. Debía de ser una persona que tenía un alto poder adquisitivo, debía de ser una persona cuyo le conocían muy bien por su conducta moral, por su conducta religiosa. Es decir, no era cualquier persona la que ejercía la administración de estas sinagogas. Eran personas realmente escogidas con cualidades sobresalientes dentro de la comunidad o la aldea donde ellos vivían. Esta persona, principal de la sinagoga, estaba encargado de cuidar los rollos de la Torá. Estaba encargado de cuidar los pergaminos que se leían, las copias que había ahí en ese tiempo. Estaba encargado de dirigir la oración. Estaba encargado de cuidar el edificio, de que no le falte nada. Dirigía las oraciones, organizaba los cultos de adoración cuando entraban la gente a las sinagogas. Se encargaba de cuidar los rollos, recibía las ofrendas y las guardaba. Todo este trabajo se hacía por esta persona, llamado el principal de la sinagoga. Esta persona, cabe señalar, no era parte del ministerio sacerdotal, no pertenecía a los levitas, no era sacerdote, no era fariseo, no era un escriba, no. Él era una persona laica, era una persona del pueblo común, como usted y como yo, pero que estaba encargado de hacer todas estas cosas. Cabe señalar aquí en este punto que este principal de la sinagoga era como el link, era como el vértice, ¿sí?, que ayudaba, ¿sí?, a tener una relación entre lo religioso, que significa la sinagoga, y lo político de la sociedad, ¿sí?, entre lo económico de una sociedad y lo cultural de una sociedad, y lo religioso y lo que implica la religión en esa ciudad o en ese pueblo. Es decir, realmente era una persona importante, era una persona clave dentro de esa sociedad o dentro de esa pequeña aldea donde había una sinagoga. Muchas veces estos principales de la sinagoga tenían un grupo de personas que le ayudaban a administrar, que le ayudaban en su cargo, un comité, por así decirlo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque Jairo era una de esas personas. Jairo era un principal de la sinagoga, no era un cualquiera. Es decir, que dentro de la posición social de esa aldea o de ese pueblito, Jairo estaba en el tope. Él era a quien todos venían y le pedían favores.
le buscaban para que él pueda dar un consejo por justamente la posición que él tenía dentro de esa comunidad. Esa persona debía de ser un nacionalista por excelencia. Es decir, él debía de cuidar todo lo que significa ser judío, todos los valores políticos, sociales, culturales. Él debía de cuidar todo eso. No era cualquiera. Realmente era un hombre importante. Entonces, con esto en contexto, acompáñeme ahora sí a leer el versículo 22 y 23. Dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Interesante, hermano. ¿Sabe que hay momentos en la vida en los cuales todo lo que tenemos para ofrecer no es nada en comparación de lo que necesitamos recibir? ¿Se ha dado cuenta usted eso alguna vez en su vida? ¿Se da cuenta al leer estos versículos la urgencia, la desesperación que hay en este hombre? ¿Puede usted percibir el dolor que hay en este hombre? Porque su hija se está muriendo. Su hija podía morir. Estamos hablando de un hombre que lo tenía todo. Tenía prestigio, tenía posición, tenía influencia, tenía comodidades, lo tenía todo. Él era el que hacía favores. A él venían a pedirle favores. Él era el que hacía favores. A él venían a pedirle ayuda. Y ahí está ese hombre postrado a los pies de Cristo y rogándole al Señor Jesucristo. Dos aspectos importantes que vamos a poner énfasis hoy día: postrado ante Jesús y rogándole a Jesucristo. ¿Por qué? Por la vida de su hija. ¿Qué pudiera un hombre ofrecer a cambio de la vida de su hijo o de su hija? ¿Se ha puesto a pensar todos los que tenemos hijos, hijas? Si su hijo o su hija está en peligro de muerte, está en drogadicción, está en alcoholismo, está en una cama, en un hospital, enfermo, ¿qué pudiera usted ofrecer a cambio de la vida de su hijo? La respuesta es muy simple: todo lo que esté a cambio en sus manos, todo. Usted haría todo. Como madre, usted daría su vida. Como padre, usted iría a donde quiera para que su hijo o su hija no se pierda, viva. Y ahí está Jairo. Y vemos a Jairo acá, que él es realmente impotente ante el futuro, no lo conoce, no lo controla. Ni usted ni yo tenemos esa capacidad para hacerlo. Pero él pide ayuda a Jesús. ¿Y usted? Las implicaciones de Jairo al ponerse de rodillas y rogar a Jesús son muy significativas, como testimonio de fe. Es un fruto de una fe genuina. Es un claro indicativo de que el objeto de la fe para este hombre es Jesús. De hecho, él va y se postra y le ruega a Jesús como creyente. Ahora entendamos lo que está pasando acá. Hay mucha gente que están viendo esto y los colegas de Jairo están mirando. Tal vez puede haber sacerdotes al lado, escribas, fariseos, herodianos. Pueden estar los del comité que le ayudaban a él a organizar la sinagoga. Y los colegas de él están ahí mirando con desaprobación por lo que él está haciendo.
Fariseos y escribas están viendo esta escena. Traición. Eso es traición. Sacrilegio, blasfemia para ellos. Mira, tú puedes esperar esto de cualquiera, menos de un principal de la sinagoga. Cualquiera podría hacer eso, pero, estamos hablando de un hombre que realmente representaba la esencia del judaísmo. Y ese hombre está ahí, postrado, arrodillado, rogándole al Señor Jesucristo por ayuda. Ni siquiera pensar algo así. Sin embargo, este hombre Jairo apela no a una institución, no a una religión, no a una tradición, ni siquiera a una manera de pensar. Jairo apela al que es suficiente, al todopoderoso, al único, al que tiene el poder para ayudar a su hijo, a su hija. Jairo apela a nuestro amado Señor Jesucristo, al gran yo soy, al Yeshua HaMashiach, a Él. Bueno, después de todo, no hay nada sorprendente en lo que pide Jairo. Yo creo que si usted y yo estuviésemos en la misma posición, haríamos lo mismo. Cualquier padre cuyo hijo, cuya hija está moribundo o a punto de perderse, haría lo que fuera para salvar a su hijo. Pero aquí el Señor nos da pautas aquí de cómo debemos de hacer. Postrarnos ante el Señor Jesucristo y rogarle al Señor Jesucristo por la vida de un hijo, de una hija que posiblemente se están perdiendo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede sanar. ¿Se da cuenta? Versículo 23, Jairo no le pide, oye Señor Jesucristo, si puedes, ¿serías tan amable de ayudarle a mi hija? No, Jairo no le dice así. Jairo, como lo explica el versículo 23, dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos para que ella viva, sea salva. Es decir, en Jairo hay la convicción y la certeza de quién es Jesús y de lo que Jesús puede hacer con ella y el problema que ella tiene. No hay duda en este hombre de quién es Él, de quién es Jesús, no hay duda. No hay un atisbo de duda, no lo hay. Versículo 24, acompáñeme a leer. Dice, fue pues, es decir, Jesucristo, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Fue pues con él. ¿Sí ve ahí la disposición de nuestro Señor Jesucristo de ayudar? Jesús no se rechaza a sí mismo. Jesús no rechaza el ofrecer ayuda. Él se da a sí mismo. No hay condiciones. Él no le dice, oye, mira, ok, bueno, deja tu trabajo y voy a tu casa a ver si es que le salvo a tu hija. No hay ninguna condición. Jesús no le rechaza a este hombre por ser parte principal o estar junto a toda esa religiosidad perversa que había en ese tiempo. No, Él va con él. Fue pues con él, es decir, con Jairo. ¿Se da cuenta? Y luego que ellos están yendo a la casa de Jairo a verle a la hija, sucede el milagro de esta mujer de flujo. ¿Se acuerda? Eso lo vimos la semana pasada, espero que esté entendido. Versículo 35. Entonces, mientras él aún hablaba, ¿verdad? Hablaba con esta mujer de flujo, le sanó, vete en paz y todas esas cosas. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Bueno, con una noticia así cualquiera se derrumba, hermano. Con una noticia así, yo creo que
todos nos desanimamos. ¿Se da cuenta de lo que está pasando ahí? ¿Quién desea una noticia así? Nadie. Él iba con todas las ganas, iban con todas las ganas, ¿verdad? ¿Se da cuenta usted de esa escena que está pasando? Ellos están camino a casa. Y Jairo debió haber estado feliz, contento, alegre. De pronto iba saltando, confiado. Aquí vamos a la casa. Pero vienen en el camino y le dicen que su hija ha muerto. El pánico entra en escena. La impotencia, la incapacidad del hombre para solucionar lo que no puede solucionar. Esto es la muerte. Y déjeme decirle, todos los que estamos aquí vamos a tener que lidiar con ese pequeño detalle, que es la muerte. Todos. El punto aquí es cómo usted va a lidiar con eso. Ese es el punto. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, no temas. Si ve usted ahí, versículo 36, esa conjunción gramatical, pero es una conjunción gramatical, ¿sí? ¿Sabe que las conjunciones gramaticales se ponen como nexo entre dos partes, para que esas dos partes que muchas veces parecen ser contradictorias se complementen entre sí? Por eso el evangelista Marcos utiliza la palabra aquí, pero, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Se da cuenta? Si seguimos la narrativa de este texto, este versículo 36 marca el antes y el después de esta narrativa. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted por qué? Porque Jesús cambia de ser seguido por Jairo a guiarle a Jairo. ¿Se da cuenta usted ahí? Eso lo entendemos claramente ahí. Cambia toda la situación. Desde este punto en adelante, Jesús pasa de ser seguido por Jairo a guiar a Jairo. Jairo guiaba a Jesús a la casa, a su casa, pero ahora Jairo necesita guía espiritual. Él necesita entender cómo lidiar con la noticia que él acaba de recibir. Una noticia tremenda. Los que hemos recibido esa noticia sabemos que esa noticia de la muerte de un ser querido causa muchísimo dolor, te abate, te quebranta. Entonces Jairo necesita entender lo que está pasando. Y Jesús es el único que puede proveer ayuda en todo esto. Y Él le dice: no temas, cree solamente. ¿Se da cuenta? No temas, cree solamente. Jesús pasó de ser convencido por Jairo a convencer a Jairo de todo lo que le está pasando a él. Él está en control de todo. Jesús está en control de todo. Jesús está bajo control. Él es el maestro y lo hace precisamente en lo que todos nosotros muchas veces decaemos o fallamos o nos rendimos, y es precisamente en el aspecto del miedo. Esa es una herida que todo ser humano tiene desde Génesis capítulo 3, el miedo, el esconderse, el no dar la cara a los problemas, el miedo.
Cuando hablamos de este miedo, amados hermanos, estamos hablando de alejarnos de la palabra de Dios, alejarnos de sus promesas. Esto es el temor. El miedo, inseguridad, desconfianza a lo que puede venir, a lo que será, a lo que puede ser. ¿Se da cuenta de lo que está pasando acá? Jairo empieza contentísimo, Jairo empieza feliz, está bien, va en camino, recibe la mala noticia. ¿Quién de ustedes ha recibido algo así? Ha empezado confiando en el Señor, creyéndole al Señor, y luego viene la mala noticia. Hay un cáncer, hay un tumor. A veces con mi esposa, cuando hemos ministrado las familias, los hogares, muchas veces ha habido tanto dolor y llega un momento en que uno de los dos, especialmente muchas veces es la mujer, que decide separarse porque ya no aguantan más. Se dan por rendido. Y recibir una noticia así, para el esposo que está anhelando restaurar su hogar, para los hijos que están deseando que sus padres vayan bien, es una noticia que realmente abate. Cuando tú empiezas bien un trabajo, un empleo, y luego al poco tiempo vienen y te dicen gracias, ya no te necesitamos. Saben, hay situaciones en la vida que suceden esas cosas. Viene tu hija y te dice, mira papá, mamá, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Cuando todo iba bien. Son noticias que realmente nos abaten, y algo así le está pasando a este hombre acá. Le dan la noticia. Pero el Señor, qué hermoso, le dice, no temas. Le ministra, le ayuda en lo que precisamente le puede hacer fallar en su vida de fe. Y le dice, no temas, cree solamente. No temas. Salmo 46, versículos del 2 al 3 dice así: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Si ve, hay confianza en los que conocen al Señor, lo que leía mi hermano. El Señor lo que le está diciendo acá a este hombre: no temas, Jairo, yo estoy en control de todo, no temas. ¿Se da cuenta usted ahí lo que Jesús está diciendo? Lo que Jesús le está diciendo a Jairo: no temas, cree solamente. Es decir, que Jesús le insta a Jairo a que tenga certeza y convicción de lo que aún no puede ver en su hija, lo vea como una realidad presente en la vida de su hija. Esto es fe genuina. Esto es Hebreos capítulo 11 y versículo 1. La versión Dios habla hoy es impresionante. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir acá? No nos limitemos con muchas veces las cosas que vemos o las cosas que escuchamos. Porque a veces nuestros ojos, nuestros oídos pueden ver cosas, escuchar cosas que nos desaniman grandemente, o que las cosas no están saliendo bien. Tú esperabas cierta actitud de un ser querido, pero en realidad no está sucediendo como tú pensabas que iba a ser.
Y esas cosas nos desaniman. Pero el Señor lo que le está diciendo aquí, cree. Debemos de creer en el Señor. En el Señor hay más de lo que se puede ver y de lo que se puede escuchar. Si usted me acompaña a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es cierto, a veces habrá cosas que nos pueden sorprender, nos pueden desanimar, nos pueden derrumbar, pero debemos de confiar en el Señor, que Él es todopoderoso. Acompáñeme a leer del versículo 37 en adelante, del capítulo 5 de Marcos. Y luego dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. Recordemos hasta este punto, amados hermanos, que el Señor Jesucristo está en control de todo. Y lo que vemos acá precisamente es un milagro. Es lo que podríamos denominar como un milagro. ¿Por qué? Porque un milagro es cuando las cosas se nos salen de nuestras manos, de nuestras posibilidades para poder resolverlo. Y es ahí cuando Dios interviene y Él obra en lo que el hombre es incapaz de hacer. Eso es un milagro. Jesús es suficiente. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así dice su palabra. Cuando leemos estos textos, entendemos por el contexto que la niña ya estaba muerta. ¿Se da cuenta de eso? La niña ya estaba muerta. ¿Cómo sabemos que la niña ya estaba muerta? Porque si usted ve el versículo 38, están las mujeres llorando, lamentándose, y esos son justamente aspectos o rituales de un funeral. Eso se hacía ya cuando la persona estaba muerta. Las plañideras son aquellas mujeres que se les contrataba en ese tiempo para que lloren en un funeral. Se les pagaba un dinero. Sabemos que está muerta porque ya están en esos rituales de un funeral. Ya estaba muerta. Versículo 40. ¿Por qué sabemos que esta muchacha, esta niña está muerta? ¿Por qué? Porque el Señor viene y se burlan de Él. ¿Por qué se burlan de Él? Por lo que Él dijo en el versículo 39, que la niña no está muerta, solamente duerme. Imagínese si usted es Jairo y entra a casa y le ve ya ahí el funeral de su hija, de su hijo, con mujeres llorando, todos lamentándose. Imagínese. Realmente terrible, difícil. Difícil no quebrantarse. Difícil no pensar que ya no hay nada que hacer, ya está muerta y se acabó. No hay opción. Todo se terminó, eso es todo. ¿Ya ha pasado eso a usted alguna vez en su vida? ¿Le ha sucedido? Cuando usted ha tenido problemas muy serios en su hogar, con su esposo, con su esposa, el daño, el dolor
año tras año, y usted dice, no, ya no puedo más. Usted ha estado aconsejándole a su hijo, aconsejándole a su hijo, a su hija, que usted tiene que, vea, usted tiene que ser así, condúzcase así, aléjese de las malas amistades. Le ha pasado eso y llega un momento en que usted ya se desanima y dice, no, allá. ¿Le ha pasado eso? Eso nos pasa a todos los días. Nos desanimamos con noticias así. Cuando a tu esposa, a tu esposo, el doctor le dice que tiene cáncer. Eso sucede todos los días, amados hermanos, y eso desanima. Y dices, no, ahí queda. I give up. Incluso con nosotros mismos. Tal vez usted tiene un pecado por ahí y usted está ahí, intenta dejar ese pecado por años y dice, no, ya me rindo, ahí queda, y me voy mejor de la iglesia, no puedo más, me da vergüenza de los hermanos, ahí queda todo. Sin olvidar aquellas personas que, yo creo que nos ha pasado a todos esto, usted sabe, esas personas que son las que echan más leña al fuego, ¿verdad? Las que te ven en el problema, en la situación en que estás, y te dicen, ¿no? Y te dicen, oh, mira, no pasa nada, mira, tú eres joven, puedes rehacer tu vida, realízate, no, mira, un marido, no pasa nada, puedes casarte de nuevo. Mira, sabes, yo tengo acá unos cursos de yoga que te pueden aclarar tu mente, son famosísimos. Eso dicen. Y a la misma vez que te indican esos malos consejos, a la misma vez, ¿verdad? A la misma vez es como que ellos te apoyan y te dicen, bueno, tú puedes, confía en ti mismo, tú sabes, ¿verdad? No, tú puedes, eres una mujer valiente, eres así, eres asá, y a la misma vez que te están hundiéndote más y dándote un mal consejo, a la misma vez también te están supuestamente animándote a seguir adelante. Y eso pasa con esos hombres. Oye, le dicen a Jairo, ¿se da cuenta de esos hombres que hay aquí? ¿Se da cuenta? Oye, ¿por qué molestas al maestro? Ya está muerta, ya no hay nada que hacer, olvídate, déjale al maestro en paz. Llegan a la casa y hay otro tipo de esa gente, ¿verdad? Y se burlan. Imagínense a Jairo escuchando las burlas de todos ellos. Qué triste. Versículo 39. Y entrando les dijo, ¿quién? Jesucristo. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme, dice. ¿Entiende eso, amado hermano? Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El entendimiento, la comprensión que Dios tiene sobre la vida y la muerte va mucho más allá de nuestra pobre y limitada visión que el hombre tiene sobre la vida y sobre la muerte. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no vino sino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Eso es Jesús. Él es el dador de la vida. Es decir, tener a Jesús es igual a tener vida. Por esta razón, los que rechazan a Jesús se burlan de él. Ay, no, ¿para qué tanta religión? ¿Para qué? No, eso es en el pasado, eso es historia. No, es que tú ya estás con mucho de la religión y
te han lavado el cerebro y no. No, el que tiene a Cristo lo tiene todo. En Cristo dice la palabra de Dios que somos completos, no nos falta nada. Es en Él. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: levántate. ¿Sabe? El Señor toca con su mano a la niña. Para los hombres y mujeres que estaban ahí como testigos, ella está muerta, pero para el Señor no. Para el Señor está viva. Él es suficiente para dar vida donde no la hay. Él es suficiente para dar esperanza donde la esperanza ya no existe. Él es suficiente para restaurar lo que Satanás ha destruido. Él es suficiente. ¿Cómo pudieran o pueden acusarle al Señor Jesucristo de haberse contaminado al haber sido tocado con una mujer impura, si ella ya es sana? ¿Cómo pueden acusarle al Señor Jesucristo de haberse contaminado con un cadáver, con un muerto, si esa niña ya está viva? No tienen ninguna excusa los juzgadores para juzgar a nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la vida. Él es la vida. ¿Recuerda usted este hombre Jairo que se postró para rogarle a Jesucristo por su hija? Entendemos, hermanos, ya para terminar, que él no buscó ninguna religión, él no buscó ninguna filosofía, él no buscó ningún modo de pensamiento. Jairo buscó al que es suficiente, al que es único, al capaz, al que tiene el poder de poder dar vida. Esto es a Jesucristo, de dar vida donde hay muerte, de sanar donde hay enfermedad, de restaurar donde ha habido daño. Él buscó a Jesús, él creyó que podía hacerlo. ¿Cómo sabemos que Jairo creyó que Jesús podía hacerlo? Versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él puso su fe en el objeto correcto de fe, esto es, en Jesucristo. A pesar de que Jesús lo ministra en cuanto al temor, a pesar de que le avisan de que su hija ya había muerto, a pesar de que había gente que se burlaba de él, aún así este hombre tuvo la certeza y la convicción de que Jesús es el único, el suficiente. Eso es fe genuina. Eso es el objeto de nuestra fe, Jesucristo. Aún así este hombre tuvo esa certeza que Jesús podía ayudarle. ¿Y sabe por qué hace el Señor Jesucristo ese milagro? Por la fe de este hombre, Jairo. La fe es un medio por el cual tú y yo venimos a la salvación. La fe es un medio por el cual Jesucristo obra. Valió la pena para Jairo dejar el orgullo a un lado, las apariencias, los privilegios. Valió la pena agradar al Señor y creerle al Señor antes que agradar al hombre, a las amistades, a los amigos, a la familia que pudieron haber estado al lado de él viendo todo esto, como él se postra y se arrodilla y le ruega al Señor Jesucristo. Valió la pena. A veces por vergüenza. Hermanos, no se queden callados. A veces por vergüenza, por orgullo, por el qué dirán, se quedan callados con problemas que tienen en casa, problemas familiares con los hijos, de carácter, problemas de amistades, con el Señor mismo, se quedan callados solamente por el qué dirán. Pero vemos acá a este hombre que no le importó nada de eso, ni siquiera le importó su puesto que él tenía, que de hecho, creo yo, lo debió haber perdido después de esto. Y él se postra y se arrodilla y le ruega al Señor Jesucristo. Hay personas cuyos hijos están a punto de perderse, pero las amistades o las burlas o el qué dirán
impiden que ellos busquen a quien realmente puede ayudarles, y esto es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has dado por vencido? ¿Te has dado por vencida en tu vida? ¿Lo has intentado todo? Yo creo que sí, muchas veces lo hacemos. Consciente o inconscientemente lo hacemos, lo intentamos todo en nuestras fuerzas. Y nos damos cuenta y estamos hundidos, acabados, desanimados, sin esperanza, agobiados, tristes, melancólicos, con migrañas. No sabemos ya ni qué pensar. Y eso pasa todos los días. Y dices, bueno, ya no hay remedio. Pero Jesús te dice hoy día a ti, no temas, cree solamente. Eso es lo que te está diciendo el Señor acá. Póstrate, arrodíllate ante Él y ruégale y clámale a Él por la vida de tu hijo, de tu hija, de tu hogar, de tu familia, de tu vida mismo. Él es el único, el capaz, el suficiente. Él es el objeto correcto de nuestra fe. En Él hay el poder. Las crisis de Jairo lo hizo sentirse probablemente confundido, temeroso y sin esperanza. Claro que sí, a todos nos pasa, somos humanos. Todavía estamos envueltos en esta carne y pecamos todos los días. Pero las palabras de Jesús, lo que el Señor Jesús le dijo en medio de esa crisis, nos hablan también a nosotros de que podemos salir de ahí, de donde estemos. Podemos levantarnos en el Señor, no sin el Señor, es en Él. No temas, cree solamente. En estas palabras hay esperanza, hay promesa, hay vida. Juan capítulo 6 y versículo 37 dice así, del versículo 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. ¿Sí ve tan lindo que es esto? Usted va, se postra ante el Señor Jesucristo y le ruega, y Jesús no le rechaza. Yo no lo echo fuera. Ese es el amor, la gracia, la misericordia de Dios derramada sobre su vida. Aunque a veces no lo merecemos, el Señor se digna en mirarnos hacia abajo. No nos echa fuera. Porque dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Si ve, cuidado, protección del Señor. Sino que lo resucite en el día postrero. Esperanza, seguridad, certeza de que tú y yo, si morimos antes de que venga el Señor Jesucristo, vamos a ser resucitados con Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, oramos, amado Padre, por aquellos corazones que aún no te tienen, que aún no se han postrado ante ti y te han recibido como tu Señor y como tu Salvador. Amado Padre, oramos para que por medio de tu Espíritu Santo tú te dignes, amado Padre, en tu misericordia, darles ese don maravilloso del arrepentimiento y de la fe, para que por medio de la fe ellos puedan reconocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, único y suficiente para dar vida. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.